tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 31 de marzo de 2014. Y está con nosotros nuestros analistas ciudadanos Marta y Ulises, porque vamos a platicar sobre lo que tiene que ver con el tema de las leyes secundarias, lo que se viene discutiendo en términos de lo que falta por concretarse en cuanto a las mentadas reformas estructurales, que aunque sostengo dicen que son para México, en realidad son reformas no que necesita México, sino los ambiciosos vulgares sin llenadero nacionales y extranjeros, que son los que simple y sencillamente quieren acabar de apoderarse de la riqueza y de tener más campo de sobreexplotación de la clase trabajadora de nuestro país y de todos en general. Pero bueno, vemos cómo todavía faltan las leyes secundarias y sin embargo ya se empiezan a ver, pues ahora sí que los verdaderos resultados de las dichosas reformas. Dos casos que se vieron en el transcurso de la semana, pues tiene que ver con la reforma de telecomunicaciones y la energética. Digo lo de la energética porque pues ya se empieza a ver como producto de la reforma energética, pues ya se anda planteando pues la subasta de 2/3 partes, fíjense nomás, no cualquier cosita, 2/3 partes de las reservas de petróleo y gas a la iniciativa privada. Todavía ni siquiera se han visto los frutos en cuanto al dichoso aumento en la producción y en la extracción de los recursos de la riqueza petrolera y de gas que tiene México, y sin embargo ya están buscando la manera de entregárselo a privados, siendo que tanto se cacareaba y se decía en medios de comunicación que la reforma no era privatizadora. El otro que vemos es el asunto de la reforma de telecomunicaciones, el regalote a Televisa, que fíjense, inclusive una cosa se planteaba en la dichosa reforma de telecomunicaciones y ahora en las leyes secundarias prácticamente le quieren dar el regalote grande a Televisa de no declararla agente preponderante en la televisión de paga, cuando en los hechos sí lo es. Lo es porque acapara el 60% de la clientela, por decirlo así, porque la televisión privada es así. Y bueno, a mí se me vino a la mente, o sea, el 60% lo tiene Televisa, por lo tanto debe de declarársele agente preponderante en cuanto a ese sistema, en cuanto a televisión de paga. Pero pues el regalo consiste precisamente en cambiarle, ¿no? ¿Sí? En cambiarle palabritas a las cosas de tal manera que se pueda, por la vía legal, pues que no sea declarada agente preponderante a Televisa, beneficiándolo enormemente en un mercado en el que se ha visto un abuso, porque estamos hablando de que la televisión privada ya no nomás el negocio radica en el hecho de que la gente pues paga por lo que ve, por una televisión distinta a la televisión abierta, sino que aparte de lo que paga ya le enjaretan comerciales que vaya, pues simple y sencillamente ya aparece en muchos canales, ya parece que se está viendo la misma televisión abierta, ¿no? Un poquito menos de tiempo de comerciales, porque la televisión abierta es muy raro que yo la vea, pero cuando la llego a ver hago unos corajes de ver cuántos se avientan de comerciales. Pero aquí el punto es que aparte de lo que la gente paga, todavía le enjaretan comerciales. Es un abuso que desde un principio se da. Abuso que también va acompañado de los contratos a modo, en los que de entrada, por ejemplo, se maneja la obligatoriedad en un contrato de 2 años, por ejemplo, para el usuario, en los cuales si el usuario ya no quiere el servicio, pues tiene que pagar los 2 años a como dé lugar y punto. Pero en el caso de que fuera el concesionario, que fuera la compañía de televisión de paga la que por X razón le suspende el servicio al usuario, simple y sencillamente no está obligada a reponerle ni un quinto al usuario. Esos son contratos a modo, que es donde desde mi punto de vista debió de haberse enfocado la dichosa reforma de comunicaciones y toda esta idea de la regulación del IFETEL. Pero como se trata de hacerle creer a la bola de tarugos que vía televisión se creen lo que les dicen, los merolicos televisivos que se hacen llamar periodistas cuando en realidad son grandes actores haciéndole al periodismo desde mi punto de vista, como de eso se trata, pues se tiene que hacer creer que de veras la reforma les va a afectar, como según se decía en principio, cuando a la mera hora vemos cómo Televisa pues va a ser la ganona
la gran ganona en ese sentido. Y cuando vemos, por ejemplo, porque cualquiera puede decir, oye, pero también el cuatito Carlos Slim sale perjudicado. ¿Cuál perjudicado? ¿Cuál perjudicado? Simple y sencillamente se está hablando de compartir infraestructura. Así le pusieron la palabra compartir cuando en los hechos la van a poder rentar y son costos millonarios de renta. Pero aún más, Ulises, Marta, aún más de esto, aún más de esta situación. Tan solo son beneficiados todos esos concesionarios del simple hecho de que se van a seguir permitiendo los contratos a modo y abusivos, que es la base del gran negocio. Que todo aquel usuario se le prometan 10, 20 o 30 megas de internet y en los hechos en la mayor parte del tiempo reciban 5 o 10 de 30 que le prometieron. Ese es el verdadero negocio, ¿sí? Que sin que haya la infraestructura adecuada para dar el servicio adecuado y prometido de internet al usuario, el usuario tenga que pagar a fuerzas. Ese es el verdadero negocio para ellos y la verdadera estranza hacia los ciudadanos, que simple y sencillamente va a continuar al margen de reforma y de leyes secundarias, señores. O sea, estamos viendo cómo simple y sencillamente sigue la política de la idea del relumbrón para hacer creer a la gente que mira, se están poniendo orden, cuando en realidad de lo que se trata es que siga el desorden, sigan los cuates beneficiándose de estos desórdenes, sigan sin tocarse, sigan intocables los contratos, que eso es lo principal, y que los mismos cuatitos de siempre sigan ganando en negocios, si es que se le puede llamar negocios, al simple y literal hecho de engañar a la gente. Así de lamentable está esta situación. Y bueno, pues vamos con nuestros analistas para que nos den su opinión al respecto, lo que en un momento dado pues tengan ellos de conocimiento de la ley secundaria, lo que les parezca, lo que vean, como simple y sencillamente, así como desde mi punto de vista, a grosso modo veo yo que es el atole con el dedo que se nos da lo que ellos ven. En fin, para mí es un honor en este programa que contar con Marta y Ulises, quienes nos darán su opinión y sus puntos de vista sobre este tema. Comenzamos con Ulises y buenas noches. Buenas noches, Bote. Buenas noches, público del noticiero del Bote. Y bueno, pues en efecto, Bote, has dicho algo, has resumido lo que está sucediendo en palabras muy, muy precisas, ¿no? Las leyes secundarias son un nuevo cheque en blanco. Las leyes secundarias son las que garantizan a través de normatividades y formas de regulación lo que los cambios constitucionales van a ejecutar. Es decir, son el nivel de la ejecución. Nos hemos encontrado ahora con un fenómeno jurídico, ¿no? Y con un fenómeno político, que es que estas leyes secundarias, estas formas de ejecución a través de reglamentos, normatividades, principios regulatorios, ¿no? ¿Sí? Nos hemos encontrado con que son un cheque en blanco para que estos cambios constitucionales. Hay dos casos, Marta y Bote. En primero, que los cambios constitucionales en la medida, ¿no? Porque también tienen un papel mediático, en la medida que los cambios constitucionales propongan algo, propongan ciertos límites que ante la opinión pública van a resultar de alguna forma tranquilizadores, digamos, ante todo el embate pues de los medios de izquierda contra el sistema establecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, ¿no? Se dice, les vamos a dar tantito, pero la ley secundaria va a decir que se les va a dar más, ¿no? Es decir, se va a conceder tal área energética o tal área de ejecución, de producción, pero la ley secundaria dice que va más allá de eso, y esa ley secundaria obviamente se omite en los medios de comunicación. Esa es la primera función. Es decir, si voy a entregar el petróleo, voy a decir que nada más lo voy a entregar tantito, pero en la ley secundaria voy a poner una serie de restricciones, o sea, de liberaciones
con respecto al actor que estoy involucrando, al actor privado que estoy involucrando. La segunda función de las leyes secundarias es la que estamos viendo, ya que es el cambio, no el aumento, como estamos viendo aquí, de lo que los cambios constitucionales están de alguna forma proponiendo en el caso del petróleo. La segunda fase, digamos, la segunda dimensión es cuando la ley secundaria cambia, no aumenta en sentido negativo para el pueblo, sino cambia totalmente lo que se está diciendo en el cambio constitucional. Cuando el cambio constitucional favorece a los poderosos, la ley secundaria sirve para que se profundice ese cambio. Cuando el cambio constitucional favorece supuestamente a la opinión pública, pone límites a los poderosos, entonces se da el segundo viro. Se limita, se hace imposible el cambio constitucional supuestamente benéfico, que es el caso de la subasta botellera. Es algo ominoso que creo que necesita otro programa, pero creo que independientemente de lo que aquí se habla acerca de las consecuencias, que también se tiene que hablar, ¿no? Consecuencias directas, es decirle a la opinión pública cuál es el papel de las leyes secundarias a nivel mediático y a nivel político. Esta figura jurídica, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está permitiendo que se vayan haciendo los ajustes estructurales, como le dice, digamos, la élite neoliberal, a todos estos cambios que supuestamente son benéficos y traen una derrama económica impresionante? Porque si el rico se beneficia, pues también el pobre, al que le da trabajo, se beneficia bajo la lógica elemental del capitalismo. Las leyes secundarias están en este momento jugando un papel fundamental cuando se trata de reformas estructurales que cambian la Constitución. Simplemente otra cosa que está ahorita entre paréntesis es que se dé publicidad en forma de información. También está en cuestión en las leyes secundarias. Es precisamente el meollo de por qué Enrique Peña Nieto está en la presidencia. Y también ese punto está en cuestión en la ley secundaria, porque había una provisión a nivel constitucional que era un logro supuesto, un logro propagandístico, ¿no?, del sistema imperante, de que el mismo Peña Nieto pusiera, digamos, en cuestión, limitara aquello que lo llevó a la presidencia, pero resulta que no, que tampoco va a haber esa limitación. Leo en la jornada: darán concesiones a 20 años con referendo automático y bajo la figura de la concesión única hasta por 30 años. Se le da vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, que era uno de los grandes logros, amparo respecto a las multas que imponía el IFETEL. Acordémonos que el amparo fue un gran tema, ¿no? Y yo lo comentaba con Marta y me decía Marta, a final de cuentas van a encontrar un retruécano, ¿sí?, en donde esto, que supuestamente se enfrenta a los poderes fácticos, no funciona. Es decir, el no conceder el amparo a estos grandes monopolios o limitarlo de alguna forma. Todo está en una reversión completa. Todo, absolutamente todo. Porque, como yo comentaba en otro medio alternativo, tanto la ley de víctimas como la ley de telecomunicaciones sirvieron de manera propagandística y mediática para ocultar y para equilibrar ante la opinión pública, digamos, lo que se estaba fraguando. Es decir, sirvió como colchón en la opinión pública para que cayera la reforma energética y decir: lo que la izquierda dice es mentira. Iba directamente a ese factor de la izquierda, Marta y Bote y público. Directamente ese factor de la izquierda. Romper la relación que mancha la elección de Enrique Peña Nieto, que es el factor Televisa, en relación con él directamente. Todo lo que Genaro Villamil, nos caiga bien o nos caiga mal, y muchos estuvieron diciendo, se tenía que romper para que la gente
aceptara la reforma energética con toda la propaganda y misericordia que ya se venía en los medios. Esta era la función política de la ley de víctimas, que también no sirve para un carajo, ¿no? Y de la reforma en telecomunicaciones, que hacía que Peña Nieto en la narrativa oficial se enfrentara a los poderes fácticos y ya no tuviera la crítica, ningún asidero para decir que Televisa lo había llevado a la presidencia. Claro, no pueden evitar que los mismos medios, ya olvídate de las redes sociales, ¿no? No pueden evitar que los mismos medios colosales que tenemos desde el Universal empiecen a sacar la información y empiezan a decir que las leyes secundarias están siendo un ariete para que esos cambios constitucionales desfavorables se intensifiquen y favorables se anulen. Tiene que quedar muy claro entonces que todas esta reformita que incluyó a seres como Purificación Carpinteiro, se enojaba, ¿no? Lo comentábamos con Marta el otro, se enojaba porque decían, ¿cómo carajos no reconocen este gran logro constitucional? Yo quiero enfrentar a Purificación Carpinteiro y decirle, ¿qué acaso no sabías? Y sí sabían, que es lo peor de todo, Bote. Buenas noches, Bote, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y con Ulises, y muchas gracias a los que nos escuchen. Pues sí, ya Ulises señaló una de las grandes tretas, o de las múltiples tretas que tienen los priistas principalmente, porque los panistas, a pesar de que supuestamente tienen muy buenos abogados, en esto no tenían mucha maña. Pero aquí los priistas han encontrado el caminito de manejar, desde siempre manejar las leyes a su antojo, las jugarretas jurídicas, y hay un refrán que dice: prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Podríamos cambiarlo y decir: incluir en la Constitución no empobrece, y al contrario te da beneficios propagandísticos. Ya plasmarlo en las leyes secundarias para su operación es lo que aniquila. Entonces no lo hagas, cámbiale y arregla todo lo que no hiciste en lo que supuestamente ibas a otorgar en la reforma constitucional. E incluso ya ni siquiera nada más en la reforma constitucional, no solamente mediante las leyes reglamentarias o la ley secundaria, la legislación secundaria se modifican, incluso en la misma Constitución, con los llamados artículos transitorios. Hay un caso en la reforma energética donde se habla en el artículo constitucional sustancial que no va a haber concesiones ni alianzas, y ya en un artículo transitorio de la misma Constitución cambian por algunas palabras el sentido y hay un trueque total absoluto de lo que se supuestamente va a decir. Entonces, o de lo que supuestamente se había previsto en el texto constitucional. Entonces vemos que no solo a través de la Constitución, no solo a través de la legislación secundaria, sino de la Constitución y de múltiples mañas, incluso a hacer trabas y todo para que nunca se expira la ley secundaria, y entonces nunca puede hacerse operativo el artículo constitucional que plasma derechos y garantías para la mayoría de la población, y al final los únicos que ganan pues son los de siempre, ¿no? De tanto la élite económica como la élite política títere de esta élite económica. Sí parece que ha habido, muchos analistas hablan de los problemas que le causa a Slim, y que no ha sido con dedicatoria a él, sino nada más a Televisa. Realmente a mí no me importan sus pleitos de palaciegos entre estas dos personas. Si le dan o no un canal a Slim, me vale un cacahuate, es lo que no importa, porque lo importante es cómo afecta a la mayoría de los usuarios, a la mayoría de no consumidores, usuarios de la población, porque consumidores ya es mucho usar esa palabra, a todos los medios. No va a haber medios públicos, no hay posibilidad de que se otorguen concesiones o otra figura jurídica para que haya radios comunitarias, múltiples voces. Toda esta ley, como señalan, nos va a regresar al pasado con el autoritarismo de las instancias gubernamentales, de
las autoridades gubernamentales, pero con el regalo a los monopolios y principalmente a Televisa. Una de las supuestas bondades de esta reforma de telecomunicaciones y de lo de la gente preponderante era que ya no iban a estar en exclusiva para Televisa las finales o los eventos que más le gustan a la población, y yo creo que no es cierto, que también hay otro retruécano en la ley que va a hacer que Televisa de alguna manera también a través de ciertas maniobras va a impedir la competencia. Un canal que sale mucho en TV que paga un consorcio de cable que permitía TVC algo así, que pasan deportes y que le estaba haciendo competencia, va a salir muy perjudicada por toda esta cuestión que hablas. También incluso cuando se estableció lo de agente preponderante, se dijo que realmente no tocaba el principal negocio, que ahora era la televisión por cable, y no, va a poder Televisa comprar cable más, va a poder quitar a su competencia y va a seguir teniendo todo el control para realmente que no salga perjudicada. Es triste, escandaloso saber que la manera como gente como Javier Lozano, uno de los, más que los mismos priistas, es uno de los que más defiende esta ley, esta reforma y esa legislación secundaria, y saber que tiene una gran cercanía con el director de información y representante legal de Grupo Televisa, que es Javier Tejado, esto le permitió al consorcio de Azcárraga acceder a información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa de defender los candados a favor del monopolio. Y no es nuevo, ya desde que inició la televisión ya tenían su bancada de Televisa entre los diputados, que permitió que desde los inicios, desde los 50, desde la época de Miguel Alemán, después a las leyes, esta bancada de Televisa ha permitido que se sepa que se va a reformar y que se establezca lo que ella quiera y se plasme en la legislación el modelo que le convino. Por eso todo lo que tenemos ahora, todo este mal tan grande que nos afecta, que es esa preponderancia, no, dominación absoluta de Televisa en materia de televisión. Desde esa época, ahora solamente pues son más cínicos, se sabe más y tenemos información al respecto, pero realmente no pasa nada, porque Emilio Gamboa Patrón, otro de la bancada de Televisa, o Javier Lozano y muchos otros más son los que mandan y bueno, ¿quién más? Bancada, que ni siquiera está en la bancada. ¿Quién fue el principal operador de Televisa? Porque pues, para eso lo impusieron Peña Nieto. Y eso sucede también con la reforma energética, como bien señalaste, el regalo esta cuestión de las reservas que se le van a dar a los extranjeros, toda la información, se prevé también todo esto, toda la información valiosísima que tiene Pemex, estratégica, que le ha costado millones de dinero, en esfuerzo de la gente, en recursos humanos, se le va a dar a las empresas extranjeras así, tan fácil, y luego pues cuando se hagan ricas, pues van a decir, pues somos ricos porque somos muy trabajadores y listos, y jamás van a señalar todo lo que los beneficios que se le otorgaron para permitirle esa riqueza, ¿no? Y esta cuestión de esta ronda cero, esta llamada ronda cero, que supuestamente que se le diga, que Pemex diga cuáles son las áreas que tiene capacidad, que demuestre cuáles son las áreas de las que tiene capacidad de explotar, de descubrir, porque tiene que demostrar eso Pemex, como si no lo hubiera hecho ya durante tantos años en que fue totalmente autónomo y no necesitó nada de esto, y ahora se le obliga, y además ya hay un guión preestablecido para que ella se quede con los proyectos meros productivos, y cuando son los productivos se tiene que asociar con otras empresas, y es un saqueo absoluto. Y llama la atención lo que dicen cuando quiero acabar con esto de participación por este momento, porque nada más para señalar esto que es escandaloso. En uno de los tantos foros de discusión señala sobre la reforma energética, señala en la jornada Javier Jiménez Espriu, participó la doctora Miriam Grunstein, investigadora del CIDE y proclive a la apertura. Y citando a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señaló que para una reforma de este tipo, de este calado, donde
se iba a hacer esta apertura a los recursos energéticos, que para que una reforma de este calado funcionara, el país que la intentara debía cumplir con 5 requisitos: tener instituciones fuertes con alto grado de aceptación, capacidad reconocida del impulsor de las reformas para negociar con un espectro amplio de grupos sociales, una política consistente en el sector sobre el que recae el cambio, una cultura de cumplimiento voluntario del derecho y una cultura sólida de transparencia e inclusión. Y aunque personas que estaban en contra de la apertura estuvieron de acuerdo en estos requisitos, esta señora que los citó estuvo de acuerdo en que en nuestro país no se cumple uno solo de ellos, ni remotamente. Bueno, entonces de lo que estamos hablando básicamente no es otra cosa más que lo que hemos venido hablando en diversas ocasiones en estos programas y en Noticias con el Bote. Todo es simple y sencillamente, todo es atole con el dedo y se acabó. O sea, si se llega a dar, esto es lo más interesante del caso, se llega a dar una reforma en la que supuestamente se le toca a los de arriba y se anuncia con bombo y platillo. Cuando ya vemos que en las leyes secundarias, como bien nos lo planteaba Ulises, ¿sabes qué? Si afecta al cuatito, en las leyes secundarias lo tumbamos, ¿sí? ¿Sabes qué? Si vemos que se puede obtener más beneficio para el cuatito o para los cuates con las leyes secundarias, entonces reforzamos lo que aprobamos. O sea, en pocas palabras, está todo a considerarse, menos el bienestar del pueblo que tanto se cacarea en los medios televisivos. Y ahora aquí quiero volver a retomar, porque es muy importante tener en cuenta muchas cosas. A final de cuentas, de lo que estamos viendo, lo que podemos presenciar directamente, que nos consta, claro, digo yo a los que buscamos otras alternativas de información, ¿no? Porque los que ven televisión, pues ellos siguen ilusionados, son los típicos tarugos que creen que de veras con esas reformas se va a mover a México y va a salir México de la crisis. Claro, porque pues no se acuerdan o no vivieron aquellas promesas de que iban a mejorar las cosas, de que iba a irle bien a los ciudadanos, de cuando se llevaron a cabo todas aquellas reformas del salinismo. Como no se acuerdan, pues se creen el atole con el dedo de que estas reformas van a funcionar, de que estas reformas van a sacar al pueblo adelante. Cuando vemos cómo, lo vuelvo a repetir, a la hora de que se trata de dar el atole con el dedo al pueblo, se presenta la reforma como el gran logro. Pero a la mera hora de los balazos, ya cuando la analizan a fondo y a conveniencia, pues ahí es donde ven qué tanto si tumban lo reformado o si lo refuerzan, dependiendo la conveniencia de los cuates. Y aquí vale la pena puntualizar, porque todo esto lleva a algo que yo veo que la gente no tiene muy consciente. Tanto el petróleo como la televisión, porque eso mucha gente no lo sabe, fueron empresas creadas por el Estado. ¿Sí? Yo sé que voy a decir, no, ¿cómo crees que Televisa? No, Televisa, señores. Televisa viene de Telesistema Mexicano, un proyecto precisamente de una televisión del Estado, creada por el gobierno de aquel tiempo, que funcionó. Y que a la larga, pues ya una vez que funcionó, ahora sí se le pasa al cuatito potentado. Ya una vez que funcionó. Yo no me pongo a pensar qué hubiera sucedido si ese megaproyecto de Telesistema Mexicano no hubiera funcionado. Pues simplemente se hubiera pasado a deuda pública la pérdida. ¿Sí? Pero como funcionó, pues a la larga, negociaciones y lo que ustedes quieran, y leyes a modo y lo que sea, típicos del PRI, y también del PAN, y ahora también del PRD. El caso es que a final de cuentas, lo que funciona y que llevó inversión pública, que es inversión de todos los mexicanos, simple y sencillamente se le pasa a los cuates. Así, se pasa a los potentados. Lo mismo sucede con el petróleo. ¿Por qué? Porque no se está pasando, no se está, digamos, tomando una decisión en materia energética en un país en el que a ver si hubiera reservas, en el que a ver si hubiera petróleo, hay que buscarle.
No, estamos hablando de un país como lo es México, en el cual hay la seguridad, que por eso desde hace años, desde que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, se han frotado las manos por volver a recuperar toda esa riqueza que saben que sí hay. No se necesita exploración. Se sabe de antemano la riqueza que tiene México en materia petrolera, de recursos naturales, recursos minerales, de biodiversidad. Bueno, México es rico de todo a todo, ¿sí? A lo mejor por eso, ¿cómo se llama? Más bien no es a lo mejor, es por eso, ese es el verdadero interés. Dos cositas son las que hacen a México muy atractivo para las inversiones: su enorme riqueza y un sistema político y de gobierno que permite que todo aquel que tenga inversión, que tenga millones, venga aquí a sobreexplotar a los hermanos mexicanos, venga a sobreexplotar a la tierra, aunque la dañe, porque así son de entreguistas, no importa el daño que le hagan a la tierra, al ambiente, no importa. Aquí lo que importa es que el cuatito potentado siga multiplicando sus fortunas sin llenadero, aunque la nación se esté muriendo de hambre. O sea, debemos entender algo muy importante. Lo que se está poniendo en manos privadas es lo que nos ha costado décadas de esfuerzo, trabajo cotidiano a todos y cada uno de los mexicanos. Lo que con estas reformas se está poniendo en bandeja de plata para que aumenten sus fortunas sin llenadero unos cuantos, lo que se está poniendo es lo que nos ha costado a todos. Porque incluso la expropiación petrolera le costó al pueblo mexicano, que es algo que no se dice, que no se recalca, mucho menos en medios televisivos, se recalca como se debe, ¿sí? Entonces, eso es lo que de veras ha estado y sigue estando en juego, ¿sí? Entonces, aquí vale mucho la pena plantear esto, porque yo veo que como que los mexicanos en sí, en general, pues ellos son de la idea de que pues ahora sí que con que no falte el clásico América Chivas y el fútbol mexicano y la novelita de la tarde, pues qué más da que hagan lo que quieran con el país. Como que no se acuerdan cómo hace décadas decían los políticos del PRI, también del PAN, que lo que se decidía era para nuestro bienestar y simplemente todo ha venido para peor. No lo recuerdan. ¿Y cómo lo van a recordar si lo tienen bombardeado? Si no saben ver televisión, ¿sí? Porque la gente no debe dejar de ver televisión, eso es una tontería. La gente debe saber aprender a verla. ¿Por qué digo que es tontería? Porque si la gente deja de ver algo y de repente lo ve, le impacta. Y esa es la función de los medios televisivos, el impacto. Y hasta dejar de ver televisión o invitar a la gente a dejar de verla, le abona a que si después de churro en un restaurante o en lo que está esperando ser atendido en un hospital y tiene una tele prendida, se impacte. En cambio, si la gente sabe ver televisión, ya al rato ni le hace caso. Ah, mira, allí está el merolico televisivo diciendo que se van a generar muchos empleos. Como aquella vez dijeron, ¿no? Hemos de recordar cuando se estaban llevando a cabo las privatizaciones de Salinas, que se decía que con ellos iba a generar empleos. Y a la mera hora todas esas privatizaciones lo vemos. En Telmex llega uno a hacer colas y de 5 o 6 cajas nomás está jalando 1 o 2. En los bancos lo mismo. Pues no queda para generar empleos. O sea, hasta vivimos en carne propia los engaños que nos han hecho y se les sigue creyendo. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, se sigue buscando a ver cómo quedar bien y regalarle a Televisa? Pues claro, porque mucha gente le echa la culpa a los políticos de que, ay, mira, ¿ves cómo benefician a Televisa? No, hay que entender por qué. ¿Por qué ese constante buscar el beneficio, por ejemplo, a Televisa o a TV Azteca o a los medios de comunicación? Por una simple y sencilla razón. Porque millones de tarugos se dejan impactar, se dejan manipular y terminan haciendo lo que ellos quieren, desde desalentar a la ciudadanía a organizarse y participar, hasta votar por el que ellos quieran. Por eso es por lo que
cuando Televisa, muchos dicen, no, pues sabes qué, que se hace lo que Televisa quiere. Pues claro, porque el pueblo mexicano tiene la culpa de eso. Quiero ver si de veras, todo un congreso haría lo que un Azcárraga Gallán quiere si los mexicanos no votaran por lo que les dice Televisa. Quiero verlo, ¿sí? Porque aquí hay que entender algo muy importante y aquí voy a continuar con nuestros invitados. Aquí hay que entender algo muy importante. ¿Cuál es la parte de culpa de nosotros? Porque no es fortuito que de repente se le quiera regalar a Televisa algo. O se le quiera poner a modo, por ejemplo, tal o cual ley, como le llaman leyes Televisa. Sí, pero ¿por qué? Eso es lo que debería de decir gente, y lo digo con todo respeto, como Javier Corral, como López Obrador o como Cuauhtémoc Cárdenas. Deberían de señalarlo así. Se le quiere dar a Televisa, ¿por qué? Porque por culpa de nosotros como sociedad, que seguimos votando por lo que ellos dicen, es por eso por lo que ya no haya el gobierno, los políticos más bien, ya no haya la clase política, cómo cumplirle todos sus caprichos y todo lo que se le viene en gana. A mí me tocó verlo una vez, cómo mientras tenían cerco para que la gente ni se acercara en Palacio Nacional, llegó en su moto el señor Azcárraga Gallán y pásele, señor. Cuando se llenan la trompa de decir que gobiernan para todos, ¿sí? Y repito, debe tenerse muy en cuenta la culpa que tenemos todos como sociedad, porque esa parte nadie la quiere ver, esa parte a nadie le gusta escuchar. Pero mientras no aprendamos la parte de culpa y cómo podemos revertirlo, simple y sencillamente seguirán pasando los años, seguirán dándose leyes Televisa, seguirán haciéndose las reformas necesarias habidas y por haber para buscar simple y sencillamente que los mismos de siempre sigan su multiplicación de fortunas a diario, aunque el país se lo lleve la trampa, y muchos seguirán creyendo y esperanzándose en una clase política y en líderes, cuando lo que se necesita es que la sociedad ya no se esperance en nadie, en nada ni en nadie, y de una vez por todas aprenda a tomar acciones por sí sola, inteligentes, pacíficas, que no ponen en riesgo a nadie y que pueden ayudar muchísimo, como las que he venido proponiendo y seguiré proponiendo en estos espacios. A ver, vamos a lo que es opinión, réplica, lo que gusten, chavos. ¿Quién dijo yo? Bueno, Marta. Adelante, Ulises. Sí, a mí me llamaba mucho la atención lo que decía Marta, ¿no? Dice, me importa un carajo si Slim se beneficia o no se beneficia. Eso es muy claro. Otra de las labores mediáticas, ¿no?, que está teniendo esto con respecto a la ley de telecomunicaciones es acerca de que de repente Slim concentra los intereses ciudadanos, que el beneficio que tenga para su fortuna es un gran avance para la sociedad. Como ya han dicho tú, Bote, y Marta también, esta ley de telecomunicaciones deja totalmente ya al margen a todos los medios alternativos. Se había dicho que iban a tener una ampliación de posibilidades, ¿no?, que iban a tener recursos. Prácticamente no. Pero es increíble cómo ante la opinión pública nos hacen creer los medios de comunicación que si Slim obtiene el derecho, que eso es algo que, Marta, me gustaría que tocara luego, porque es este asunto de que se hablaba de la televisión como un bien público, cosa que le da mucho miedo a Televisa, pero ella maneja mejor ese tema. Espero que lo toque. Pero creer que porque Slim tenga el derecho de transmisión de los canales de TV Azteca y Televisa sea un gran avance para nosotros como consumidores de chatarra. ¿Avance en qué?
Es impresionante porque de repente sí se crea la atmósfera de opinión en donde se cree que Slim, enfrentado con Azcárraga, representa intereses ciudadanos. Impresionante. Señor, que como tú acabas de decir, Bote, nos presentan esta lucha, ¿no?, entre poderes fácticos, como si ahí se jugara de alguna forma la voz y voto y el derecho y las libertades y los derechos de la ciudadanía. ¿Derecho a qué? Todos los que tenemos Dish, porque yo he de confesarlo, lo uso, hemos visto que hay un spot, un anuncio, en donde mediante una música de fondo bastante sugestiva, que es como fanfarrias de Olimpiada, pues, trompetas ahí victoriosas, se dice que por fin ya se falló, las autoridades fallaron, que Dish no solamente puede, sino debe transmitir las señales de 4 canales. Claro, antes, en la anterior propaganda que ellos usaban, en la anterior publicidad en este caso, que sería más correcto llamarle, le daban un besito al sistema diciendo que la reforma de telecomunicaciones beneficiaba a todos, ¿no? Ahora ya no lo incluye. Por lo menos todos los receptores de Dish en este momento, aquellos que no tenemos una actitud, o que no tienen una actitud crítica, porque me jacto de tenerla, creen que de veras les están entregando en bandeja de plata un gran beneficio. El enfrentamiento de Slim y Azcárraga ha tenido también una función plenamente propagandística y mediática. Ha hecho creer que se cifran en los intereses de estos sujetos, y sobre todo de Slim, los intereses de la opinión pública, las libertades, los derechos. Es importante recalcar esto, porque mucha gente de alguna manera lo asume. Desde el principio, esta ley de telecomunicaciones funcionaba desde 2 aspectos distintos que son centros de poder. Esta ley de comunicaciones desde el principio lo único que hizo fue funcionar como árbitro entre 2 grandes centros de poder. Y obviamente ganó el que ayudó, al que le tocó en este momento, porque luego le puede tocar al otro también, al que le tocó en este momento haber tenido la venia de haber escogido al candidato, forjado, construido socialmente el candidato y ponerlo en la presidencia. Dices tú, Bote, seguimos haciéndolo. Hablas de la sociedad civil que come y se informa, por lo menos. Imagínate la que no tiene acceso ni a los alimentos ni a esto. ¿No? Es muy importante también en este programa recalcar que este es un problema gangsteril. Obviamente los derechos y la soberanía del consumidor también se están jugando aquí. Pero yo quisiera que a continuación Marta nos hablara de esto, de Televisa, de esto que le daba mucho miedo a Televisa, que es el espectro, ¿no? Los medios de comunicación como un bien público. Marta. Sí, vemos que como bien señala Bote, esto de la televisión y que la gente está no se da cuenta, pero de lo que sucede y que tiene que aprender a ver la televisión de manera crítica e informada, pero pues es que está muy difícil, es un servicio, es un círculo vicioso, porque precisamente la televisión, gracias al modelo que se estableció, lo ha impedido. Entonces no toca los temas en sus causas, en sus raíces, y los problemas que realmente afectan a la población. Entonces no se enteran, y ya lleva muchísimo tiempo esto.
y desafortunadamente es una penetración y una influencia abrumadora, y lo sabían los que lo usaron, quizá no se dieron cuenta el mismo Estado y después ya fueron imbullidos incluso por ellos. Antes se decía que Azcárraga decía que era el soldado del presidente, pero ahora vemos que no, que el soldado de este otro Azcárraga es el presidente. Creo que ellos ni siquiera el mismo Estado se dio cuenta que de qué manera iba, el mismo gobierno ni siquiera se dio cuenta de qué manera lo iba a engullir la élite económica y principalmente la televisión, el poder que iban a tener, lo sabe todo el mundo, no solo aquí, sino que hay ya estudios, análisis, toda una serie de programaciones, de planteamientos, de estrategias para usar la televisión y lograr las cosas que se quieren. Quisiera, como señala Ulises, ver esto del servicio público, pero quisiera que nos remontáramos un poco a los inicios de la televisión, porque vamos a ver cómo opera todo este dinero impresionante que se ha hecho, todas esas maneras, a través del dinero, mediante el dinero, cómo lo ha utilizado Televisa para cooptar, para establecer lo que ella quiere, para que sus intereses nunca salgan perjudicados. Sabemos que Guillermo González Camarena, el ingeniero nacido en México, fue quien inventó la televisión a colores y la patentó. En 1947, a petición de Miguel Alemán Valdés, director del Instituto Nacional de Bellas Artes Carlos Chávez, nombra una comisión para que se encargue de analizar la forma de operar de los dos principales sistemas de televisión en ese momento, el estadounidense, que era un comercial privado, y el británico, monopolio estatal. Para ello, la comisión estuvo integrada por el escritor Salvador Novo y por el ingeniero Guillermo González Camarena. Deberían realizar un viaje por Estados Unidos y Europa y entregar un informe al presidente alemán para que el gobierno mexicano contara con elementos que le permitieran determinar cuál de las dos formas de operar la televisión convenía más a nuestro país. Para esto, un poquito en esa época, el ingeniero González Camarena instala circuitos cerrados de televisión en las tiendas más importantes de la Ciudad de México y en los cines del circuito de exhibición Cadena de Oro, propiedad del industrial de la radio Emilio Azcárraga Vidaurreta. Mediante dichos circuitos se anuncian diversos productos y se invita a los transeúntes a mirar su imagen en el receptor de televisión. En entrevista concedida a una revista, en el hall del Cine Alameda, González Camarena afirma que el dinero invertido en sus experimentos es incalculable y que el apoyo económico para costearlo se debe a don Emilio Azcárraga. Con esto. Bueno, entonces vamos con la comisión que enviaron a Estados Unidos y Europa, y esta comisión le entrega al presidente alemán Valdés el resultado de su análisis. El texto del informe consta de dos partes. La primera, escrita por Salvador Novo, y se refiere a los aspectos administrativos de organización, financiamiento y contenido de los sistemas de televisión británico y estadounidense. La segunda, escrita por el ingeniero González Camarena, se refiere a las características de la operación técnica en ambos sistemas. En la parte que redactó Novo no aparece explícitamente ninguna recomendación acerca de cuál de los dos sistemas de televisión analizados, el estatal o el privado, debe adoptar México. Sin embargo, el escritor sí vierte elogios a la televisión británica operada por la BBC. En cambio, la parte del informe redactada por el ingeniero González Camarena es muy clara. Por razones técnicas y económicas, recomienda para México la adopción de las especificaciones técnicas de la televisión estadounidense, es decir, el comercial privado, que a quien sale beneficiado a Emilio Azcárraga, a gente como Emilio Azcárraga, quien había apoyado económicamente a González Camarena. Entonces vemos cómo desde esa época, desde hace mucho tiempo, ya está toda esta operación, ya tienen toda una experiencia, toda una pericia, toda una serie de mañas para saber qué hacer. Y bueno, vemos que el diario oficial de la Federación, el 19 de enero de 1960, publica la Ley Federal de Radio y Televisión. Y el contenido de la ley, veamos, para que nos demos cuenta que no difiere mucho de la bancada, nada de la bancada televisiva. En la Ley Federal de Radio y Televisión, el contenido de esta ley es coincidente con el documento titulado 12 bases para uniformar la legislación sobre radiodifusión en América, elaborado por la Asociación Interamericana de Radiodifusión, organización que agrupa a los concesionarios de radiodifusoras comerciales de todo el continente, y obviamente donde tiene lugar preponderante, tienen lugar preponderante los de Azcárraga. Esta ley, en este proceso, los concesionarios, es decir, Azcárraga Vidaurreta,
o Milmo, no sé si en 1960 estaba Milmo o cuál de los dos, pero contaron con el apoyo activo para la Ley Federal de Radio y Televisión de varios diputados, como Rubén Marín Nicol, Moisés Ochoa Campos y José Guillermo Salas Armendáriz. Y una de las principales características de esta ley son la radio y la televisión, porque antes se consideraban así, dejan de ser consideradas prestadoras de un servicio público y pasan a ser prestadoras de un servicio de interés público. Esto es básico, esto es lo que eso es lo que tenía siempre miedo Televisa y por eso buscó quitarlo, y ahora lo había incluido la reforma constitucional. Se habla otra vez de servicio público. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque cuando es un servicio público y cuando son prestadoras ya no de un servicio público, sino de algo de interés público, cuando se le cambia esto, faculta legalmente a los concesionarios de las empresas de radio y televisión a decidir libremente, sin intervención de ninguna autoridad, el monto de las tarifas cobradas por los servicios publicitarios que las emisoras prestan. Las faculta igualmente para decir a quién venden tiempo de estación, a quién le llegan el servicio. Esto es muy grave y eso es lo que tenían mucho miedo y lo habían puesto en la reforma. Era de lo único bueno, de lo poco bueno que realmente tenía la reforma constitucional. Y al contrario, ya con esta ley reglamentaria esto se quita, en la red secundaria ya esto se quita, esta noción de servicio público se quita, y esta noción que quita hace que otra vez las concesiones se den por método de subasta, elimina la posibilidad de incorporar otros criterios necesarios como son cobertura social, eliminación de desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones, promoción de la banda ancha, etcétera. Se impone, como fue desde el principio, con este modelo de comercial privado que establecieron desde que inició la televisión, se impone otra vez la ley del dinero, del más fuerte, y bueno, ya sabemos quiénes son, ¿no? En este caso Televisa. Vaya, o sea que, como que dice lo que nos viene a recordar Marta, y volvemos a lo que yo he venido planteando un chorro de veces. Esto que nos dijo Marta es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque suelen muchos, y lo sabemos muy bien de diversos medios alternativos, suelen señalar mucho que lo que le pasa a los mexicanos es por ignorancia. Yo he sostenido y sostengo que no. Yo digo que aunque se parecen mucho, no es lo mismo la ignorancia que la taruguez. Y lo digo con respeto, porque no quiero decir la palabra que debería de ser, porque no es mi estilo, no me gusta. Y en efecto así es, porque lo que nos dice Marta, fíjense, similar a lo que ocurrió entre gobierno y cuatitos potentados en materia de televisión en aquellos años, y digo potentados porque le faltó señalar algo que creo que no debe perderse de vista. Para ese tiempo en el que, según hay gran apoyo del señor Azcárraga Vidaurreta, hay que recordar que él era ahora sí que él tenía la concesión ya del espectro radioeléctrico en materia de radio. De hecho, él era dueño de la XCW, ¿sí? O sea, a final de cuentas, estamos hablando de un potentado que de lo que ha basado su fortuna desde hace tiempo, y ahora sus familias, sus hijos han continuado, su hijo y ahora su nieto, pues siguen ellos siendo los grandes beneficiados de un bien de la nación. Ha estado concentrado en la familia Azcárraga para beneficio meramente de ella y de la clase política, por supuesto, porque todos esos beneficios no son de a gratis. Lo del soldado del PRI que comentó Marta, y que ahora ya vemos que ya hasta se puede pensar que es al revés, a cómo van las cosas de mal que se han puesto y se siguen poniendo. Pero o sea, aquí el punto importante es cómo desde aquel tiempo, recordemos, nomás entre paréntesis para abonar un poco más a ello, hemos de recordar cómo para construir el estadio de los Juegos Olímpicos en México 68 fue que se puso la tenencia en el país, y después pues se siguieron de filo cobrándola. Y como los mexicanos son apáticos, y en vez de decir, pues ¿por qué voy a pagar yo lo que no debo pagar? No, al contrario, lo pago nomás para demostrarle al vecino que yo sí puedo tener carro, que yo sí puedo pagar, porque así somos los mexicanos. Y eso, ¿sí? Sí, exacto. ¿Sí? Exacto. Y entonces, vuelvo a lo que yo he planteado muchas veces. El sistema político y de gobierno, y también el poder mediático, por supuesto, lo único que hacen es aprovechar
lo que ya saben de debilidades que tenemos los mexicanos. Saben que somos ególatras, saben que somos como los cangrejos, ¿sí? Que aquel que va saliendo pues lo jalamos para abajo. Saben que los mexicanos son muy gallos para decirle, por ejemplo, al de la pequeña tiendita que está muy caro lo que vende, pero al banquero que le cobra intereses, ahí sagradamente van y los pagan, por ejemplo. O sea, cosas así, que son debilidades que simplemente ellos aprovechan. Y yo creo que es muy importante señalarlo esto. ¿Por qué? Porque así como ocurrió lo del 68 y la tenencia, lo hicieron después en la década de los 80, por ejemplo en la Ciudad de México, con el no circula. Y ahora ya es de a fuerzas. Y al rato verificaciones. Y ya es de a fuerzas. Y los únicos ganones son empresas privadas. Son los únicos ganones. ¿Y todo esto a qué se debe? A que es simple y sencillamente, por eso me digo que lo que dijo Marta es muy importante, en el sentido de que nos muestra cómo el asunto va por la taruguez y no por la ignorancia. Porque a un cuate se le puede, como dicen vulgarmente, se le puede majear una vez por ignorante, pero la segunda vez ya no se deja. Sin embargo, los mexicanos se las hacen una y se las vuelven a hacer y se las vuelven a hacer. Bueno, basta con recordar cómo hasta soltó las lágrimas ahí de cocodrilo, como dicen por ahí, López Portillo, cuando nacionalizó la banca. Y ya una vez bien rescatadita la banca con recursos públicos porque se había nacionalizado, empezó Miguel de la Madrid a privatizarla de nuevo. Fíjese, se la volvieron a hacer. Y no nomás se la volvieron a hacer, sino todavía cuando fue Zedillo y vino el quebranto bancario, hicieron el Fobaproa, o sea, lo volvieron a hacer una tercera vez. Y eso de lo que yo me acuerdo, quién sabe cuántas semanas habrá. Volvieron a hacerlo, de terminar rescatando a cuatitos banqueros, pasando los costos de sus malas administraciones, por decirlo decentemente, nos lo pasaron a la nación entera, primero nacionalizando, luego privatizando y luego con Fobaproa. El caso es que de una u otra manera lo que se ha decidido nos ha costado a los mexicanos y los únicos ganones han sido unos cuantos banqueros. Y sigue pasando los enormes beneficios a banqueros. O sea, que nos lo vuelven a hacer y nos lo vuelven a hacer porque saben, tanto medios de comunicación como el sistema político, que los mexicanos seguimos siendo igualitos que en la época de los aztecas. Cambiamos el oro por espejitos. Y díganme si no es verdad cuando tenemos aquí análisis y opinión como el que ahorita nos da Marta, o Ulises, Pejeboy, el buen José Manuel. Y sin embargo los millones de visitas son para cualquier tarugada que se presenta en internet. Y aquí apenas si llegamos a que casi apenas si nos vean. Yo sí considero oro a los analistas de Yo Libremente Opino, Yo sí. Pero por lo visto para la gente es más valiosa otras tarugadas, es más valiosa otras cosas, son más valiosas las tarugadas en internet que lo que aquí se habla en Yo Libremente Opino. Lo que a mí me corrobora que los mexicanos siguen cambiando el oro por espejitos, le da más valor a los espejitos que al oro. Por eso mismo lo siguen deslumbrando. Por eso mismo la sociedad sigue planteándose, los que más o menos se informan, siguen planteándose la idea de que, bueno, ¿y por qué? ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, órale a correr la voz de todo esto, señores. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acaso esperan los que de veras quieren un cambio en este país? ¿Esperan a que Yo Libremente Opino sea televisado? ¿Esperan eso? Pues, quédense sentados, señores. Pues, sí, en buena onda lo digo, ¿sí? O sea, nunca se debe olvidar que el cambio real no va a venir de nadie más que de la sociedad sola cuando de veras se organice y actúe inteligentemente. Marta da unos casos y ahorita di otros de cómo eso ya hay que dejar en claro, porque bien dicen que para llegar al verdadero remedio debemos de conocer el verdadero mal. El verdadero mal no es la ignorancia del pueblo, es la estupidez, es la taruguez de las mayorías que pertenecen al pueblo mexicano. Entendámoslo así y empecemos a hacer lo que corresponda para cambiarlo, para acabar con ello. Así de entrada, ¿no? Bueno,
Pues el tema ha estado muy bueno. Creo que vale la pena empezar a dar opinión y conclusión. Todavía tenemos un tiempecito. Y hay otra cosa que quería decir a lo que dijo Ulises. Y esto sí, para que entre aquí la réplica, Ulises, porque eso sí, como dicen por ahí, si no te lo digo, reviento. Hace tiempo tú planteaste, cuando yo comentaba de que uno de mis planteamientos es que la gente puede, desde su trinchera, sin necesidad de... No digo estar en contra de la manifestación en las calles, pero creo yo que ya es hora de que la sociedad haga cosas distintas, de que ya nos ha quedado de sobra demostrado que la simple manifestación en las calles no está realmente produciendo nada para evitar, ya no digo para cambiar, sino para evitar la andanada que la derecha y sus medios serviles y su clase política nos siguen dando. Al contrario, ahora vemos cómo ya hasta siguen sumando adeptos de la izquierda para ellos, bajo la idea de que es importante ser incluyentes. A mí, ¿de qué carajos me sirvió un PRD que busque ser incluido en las negociaciones de la reforma hacendaria, cuando a la mera hora terminaron aprobando una reforma hacendaria que ahorita nos ha encarecido la vida a todos? ¿De qué carajos me sirvió esa idea de que lo importante es que nos incluyan en las negociaciones? Por favor, ya, ¿no? Pero bueno, a esto una vez comentó Ulises, porque veo que ese comentario de Ulises también lo manejan muchos en las redes sociales, que no, mira, tan el gobierno no quiere que la gente salga a las calles, que por eso endurece leyes para que la gente no salga a protestar. Yo aquí digo, basado en lo que dijo Ulises, de esa idea, ¿no?, de inculcar la supuesta riña, pleito entre Azcárraga y Slim y todo eso, para que a la mera hora lo principal que debe tratarse e incluirse en una reforma de telecomunicaciones no se haga, ¿sí?, y se planteen otras cosas. Digo, desde mi punto de vista, ¿quién me dice a mí, sobre todo partiendo de lo que he hablado ahorita y en tanto tiempo, de cómo todo consiste en darnos a tole con el dedo, quién nos dice a nosotros que la idea no es aparentar que de veras el gobierno le preocupa, bueno, a la clase política, más bien, a la clase política de derecha le importa que le tiene miedo a la manifestación en las calles, cuando en realidad lo que de veras le tiene miedo es a los votos en contra y a que la gente, por ejemplo, tome acciones de boicot que de veras pongan freno y de veras demuestren un despertar ciudadano. ¿Quién me dice a mí? Partiendo de que ya sabemos cómo pueden inyectar una idea que a la mera hora termina siendo otra cosa. Ahí lo pongo por lo que había planteado Ulises, lo pongo para... y que está en su derecho de réplica. Adelante, Ulises, porque esto me parece bueno. Bueno, yo creo que en principio el sistema le tiene temor a cualquier manifestación, ¿no? Creo que es un poco complicado y forzada esta teoría de que podrían hacer o quieren hacer creer a la población de que les da miedo la manifestación pública en las calles para opacar o sacar de la jugada a otras cosas como el boicot. Es decir, psicosocialmente se me hace que es un poco factible, ¿no? Digamos, pues ya como hemos visto que se manejan las cosas aquí, pues puede ser de alguna forma que entregándole a la opinión pública la supuesta represión, digamos, puedan hacer creer a la sociedad en general que lo que les preocupa es eso, pero creo que es un poquito complicado y forzado que esto de alguna manera quiera opacar o sirva, o se necesitan muchas sobreinterpretaciones para creer que eso va encaminado a que la gente no boicotee económicamente, cosa que también pues de alguna manera hemos estado diciendo aquí. Entonces, sinceramente, creo que otra vez lo digo, no creo que hay un programa que se necesitaría para tratar esto de manera puntual, que no tenga que ver con temas coyunturales, sino con estrategias políticas como tal. Y entonces podríamos platicar esto que tú estás diciendo acerca de cómo esto podría ser un señuelo para que la gente no boicotee. Bueno, eso se me hace, de entrada, lo podemos discutir, pero se me hace un poquito forzado, ¿no? Y bueno, pues con respecto a lo que el tema que nos tenemos ahorita
las telecomunicaciones. Agárrense, chicos, porque otro compañero en otro medio alternativo, ¿no?, que también está imbuido en el tema y hablaba del internet. Acuérdense que también esta legislación ya permite que el gobierno corte señales de internet en ciertas situaciones y ciertos casos que considera críticos para la seguridad pública. Lo cual eso es un paso a que incluso estos medios, ¿no?, en los cuales tienen esa confianza, como tú dices, Bote, pues en el desinterés generalizado hacia este tipo de expresiones, tienen la confianza de la indiferencia, tienen la confianza de que la opinión pública en realidad sigue centrada en los medios principales, en los medios predominantes. Pero hay que ver en el escenario también que de repente, si llegan a tal grado de poder a través de este tipo de bretes, pues incluso cualquier cosa o cualquier manifestación alternativa puede llegar a ser cooptada. Se habla del caso de Venezuela, ¿no?, porque se está diciendo que en Venezuela también se presenta esto, y en Turquía. El caso de Turquía no lo conozco, el caso de Venezuela más o menos, y han estado diciendo los opositores que el chavismo y Maduro y están recurriendo a esa censura de redes sociales e internet, lo cual no han presentado pruebas suficientes que yo sepa hasta el momento. Pero lo que aquí sí, Enrique Peña Nieto, digamos, personaje, moped que es Enrique Peña Nieto del capital financiero internacional y todo lo que ya conocemos y hemos comentado, está sirviendo como ariete también para que este tipo de expresiones sean en algún momento censuradas, incluso sin capacidad, entre comillas, ¿no?, o sin posibilidad de concurrencia masiva, digámoslo así. Cualquier cosa que les moleste a través de este brete lo van a poder bloquear. Esto es algo que dejo abierto porque también es tema de otro programa, y bueno, pues quiero darle gracias a nuestro público por habernos escuchado hoy y a ustedes también. A ver, espérame tantito, porque aquí sí vale la pena hacerte una pregunta, porque aquí se me viene a la mente luego. ¿A qué se refiere el término de cortarse señales de internet? Porque una cosa es hablar de señales y otra cosa es hablar de servicios. ¿De qué estamos hablando? No, o sea, las señales, tienes razón, o sea, las señales es el aspecto técnico. Ah. O sea, es decir, de alguna forma ellos plantean aquí que el Estado tiene la capacidad de bloquear el servicio en la parte en la que se considere que es crítica para la situación del país. Ah, pero crítica dijiste en términos de seguridad. Crítica en términos de seguridad nacional, es decir, que si de repente hay una represión por parte del gobierno y entonces tú estás ahí monitoreando el asunto y las redes sociales están en ese momento haciendo labor, en ese momento, ¿sí?, se pueden cortar, bloquear de manera técnica los servicios de internet en esa parte en particular. Está interesante el tema, y yo creo, porque bueno, tú dijiste que esto es un planteamiento, ¿no? No, esto ya está en una fracción de la ley. Por cierto, ahorita no tengo a la mano, pero pues bueno, la estuvimos planteando y se ha estado planteando a lo largo de la semana. Sí, pero es que la ley de telecomunicaciones, o lo que se refiere a la legislación secundaria, se supone, o bueno, al menos tengo entendido, se supone que todavía no se ha aprobado esas leyes secundarias, ¿o sí? No, o sea, realmente creo que todavía están en proceso, pero bueno, lo que está planteando el gobierno es eso, ¿no? Ajá, pero o sea... Y es realmente preocupante porque va directamente de la mano y en el sistema con el asunto de las redes sociales con respecto al monopolio de la información que tenían Televisa y Televisión Azteca, siendo fuentes de información privilegiadas
formadoras de opinión pública, y muchas veces, ¿no? La única, por cierto, esta TVC que mencionaba Marta, pues es una cadena adyacente que los que tenemos Dish, la tenemos ahí, ¿no? Pero solamente se dedica muchas veces también a reproducir los esquemas de las televisoras dominantes. Pero bueno, lo que quiero decir es que va junto con pegado Marta Botello Auditorio. De alguna manera se está ratificando el poder de Televisa, se le está entregando a Gobernación la capacidad de ratificar contenidos, teniendo, híjole, yo no me atrevo a decirle regresión, porque esto de los dos sexenios panistas fue toda una simulación, pero se está teniendo una aparente regresión ante el aparente progreso que se había tenido acerca de la liberalización de los contenidos, ¿no? Que siempre están en censura, pero ahora vuelven a la misma descaradez. Entonces está favorecer a Televisa, privilegiar los medios y, por otro lado, también censurar y tener la capacidad técnica, ¿sí?, de bloquear contenidos en internet. Pues sí, pero aquí también hay que tomar en cuenta algo que yo planteaba desde hace mucho, Ulises, porque mira, no es lo mismo. Porque mira, muchos se les va la mano y sobredimensionan mucho este tipo de cosas. No digo que sea tu caso, si lo digo porque en términos generales, porque sí estuvieron llegando incluso emails planteándome esto. Pero mira, tú y yo sabemos perfectamente que no es lo mismo agarrar y, por ejemplo, presentar una opinión o una información vía internet, que por ejemplo agarrar, inventar madres, o agarrar, inventarse cosas sobredimensionadas, que a mí me consta que se ha dado, ¿sí? Empieza a suceder X cosa y lo sobredimensionan a conveniencia de otras cosas. No es lo mismo, yo creo que no hay necesidad, lo he hecho muchas veces, una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Yo sí sostengo que muchas veces ha sido la misma. No quiero señalar directamente porque no tiene ningún caso, pero sabemos que hay sitios y hay medios que simple y sencillamente utilizan cosas que están de más. Porque yo creo que para señalar una actitud, por ejemplo, que nos parece mal, por ejemplo, como ahorita hablamos, ¿no? ¿Sabes qué? Las leyes secundarias, en términos generales, son usadas para una cosa o para otra, dependiendo el beneficio de tal o cual. Agarrar y ponernos a mentar la madre a los tales y los cuales. Yo creo que sí, si bien es cierto que debe de ponernos de entrada pues alertas, como tú lo planteas, también yo creo que la gente, sobre todo la de muchos sitios y medios, pues debe también reflexionar qué tanto ha contribuido para terminar justificando que, por ejemplo, el sistema político maneje situaciones de censura de ese tipo. O sea, también qué tanto se ha contribuido, porque eso no se quiere también ver, y yo creo que también debe uno considerar para defenderse, pero ¿no? pues, o sea, si lo hacen no puedes apelar a eso. Sí, no. O sea, aquí está el dedo en el renglón. Sí, estos sujetos quieren abrir la puerta, ¿no?, a controlar el internet. Y eso está muy claro. Pero el internet ya se controla, independientemente de las mutaciones que va tomando el proceso y cómo de alguna manera al decir groserías y cosas para muchos inadecuadas, pues que forman parte de la libertad de expresión, pues esa es otra cosa. No es otra cosa, porque es que esta ley de telecomunicaciones está planteando la posibilidad de controlar el internet, el ciberespacio, incluyendo redes sociales y otras cosas incómodas para el sistema. Está abriendo puertecitas. Sí, yo no te estoy diciendo que no, pero lo que yo te estoy planteando y no me comprendiste es esto. Lo que yo te estoy planteando es que en esos sitios y en esos medios han dado lugar para que se justifiquen acciones de ese tipo. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Está mal que, por ejemplo, se tomen acciones para bloquear sitios y servicios y lo que quieras de internet. Está mal, porque obviamente es un atentado contra la libre expresión. O sea, estoy de acuerdo con eso. El detalle es que para justificarlo no faltará, y lo hemos visto, bueno,
¿Cuántos no han salido en redes sociales políticos a quejarse de que les han dicho así, de que no hay respeto, de que no hay esto, de que no hay lo otro? Eso da lugar a justificación. Eso es todo lo que yo estoy planteando. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Tiempo a los dos, porque sí es muy grave esto que se plantea, porque la iniciativa de ley de telecomunicaciones, las primeras que se dieron, fueron modificadas porque el borrador señalaba que no se podrían transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarias a la seguridad del Estado o el orden público. Esto es muy grave porque siempre para la censura, la represión, se han utilizado esas palabras mágicas: seguridad del Estado u orden público. Hubo tantas críticas que se eliminó la nueva redacción. Sobre todo esto los relativos a la censura, pero hay dos cosas. Desde diciembre en la Cámara de Diputados hay una iniciativa de reforma a las leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor y de propiedad industrial que puede permitir en donde se ordena la cancelación de sitios y páginas en internet con el argumento de presunta violación a los derechos de autor, y esto equivale a censura. Y por otro lado, el proyecto final que el Ejecutivo remitió al Senado, donde, como digo, se eliminó la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación censure contenidos, hay un capítulo especial en la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión en el que se permite bloquear, inhibir o anular de manera permanente las señales de teléfonos, iPod, tabletas e incluso de televisión en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional a solicitud de las autoridades. Y esto, a solicitud de las autoridades competentes, ya activó alarmas en organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y a varios más, porque es un tema delicado. El mismo Javier Corral han dicho que significaría que durante una protesta o movilización la autoridad puede solicitar que se anulen las señales y dejar incomunicados a todos. Los periodistas no podrían transmitir la noticia en tiempo real con el riesgo de que no quede registro de hechos de represión. Y entonces vemos que es muy grave y que no hay justificación alguna, ni que insulten a los políticos ni nada. No pasa nada que los insulten en las leyes, no les va a suceder nada, es algo de igual a igual. ¿En qué los daña? Cuando ellos tienen el poder de veras dañar a la gente y lo han hecho. Así es que los actorcitos de Televisa, Azcárraga y todo que se quejan y van a justificar eso, no hay ninguna justificación para que se bloqueen. No podemos hablar de eso. Quizá en otro tema, digamos, que de qué manera se puede justificar pero es que autorregulación de los usuarios, otra cosa, pero esto no tiene nada que ver con esta gravedad de censura muy grave que sí nos pondría en un peligro a todos, y ya no solo peligro, sino una realidad muy ominosa. Pero de alguna manera esto nada más es la iniciativa del Ejecutivo. Todavía falta lo que le hagan. Pero lo que quieren es entrar, a eso me refiero, Bote. Lo que quieren es empezar a entrar. Exacto. Sí, pero lo que ustedes no me entendieron, y veo que los dos no lo entendieron, a ver, voy a tratar de ser más claro. Yo no estoy diciendo que sea justificable lo que están haciendo. Yo lo que estoy diciendo es que esa actitud de mentar madres a políticos, esa actitud radical que sabemos que hay en muchos lados, es la que puede servir para justificar ante la sociedad, ante los demás, del por qué están haciendo las cosas. Eso es todo. Sí, pero entonces estamos aquí para decir que no es posible. Yo no estoy diciendo, Marta, o sea, yo no estoy planteando en ningún motivo ni en ningún momento que sea correcto lo que se está planteando. No, yo no estoy diciendo eso. Porque hasta yo mismo, o sea, lo que yo reitero es que cualquier situación de ese tipo es obvio que es violatoria de la libre expresión. Ese es el punto. Lo que yo estoy haciendo, y quiero aprovechar entonces para hacerlo con mayor claridad, es que dentro de ese llamado de alerta, más bien complementar, ese llamado de alerta que está haciendo Ulises y que viene corroborado contigo, Marta, porque eso, si tienen razón, es algo muy serio, hay que hacer también un llamado para tratar de evitar, ¿sí? De evitar en la medida de lo posible, porque hay para quienes no es posible, ¿sí? Evitar en la medida de lo posible actitudes que puedan llevar a que ante los ojos del resto de la sociedad se justifiquen medidas que atentan contra la libre expresión de manera flagrante, como la que están mencionando. Eso es lo que esa es mi posición, nada más. Yo no estoy diciendo en ningún momento, ¿saben qué? Pues estaría bien porque mientan madres. No, yo no estoy diciendo eso. Sea como sea, es una libre expresión que no debe coartarse. Punto.
lo que están intentando es inhibir, es generar un temor X. Oye, ¿sabes qué? Mira, pues mejor no transmito la marcha porque me vayan a cancelar mi sitio. Eso ya genera un temor en quienes, de manera libre, desinteresada o lo que quieran, o interesada o como sea, estén llevando a cabo una labor informativa. Ese es el punto, ¿sí? Como sociedad, por supuesto que no debemos de permitir ningún tipo de censura, pero también en la medida de lo posible hay que buscar la manera de poder hacer las cosas de tal manera que no se les esté, que no puedan agarrarse de algo para decirle a los demás, mira, por eso lo hacemos, O sea, yo creo que también eso vale la pena tenerlo en cuenta. Eso es todo lo que es mi planteamiento. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es algo muy serio. No creo que sea como ustedes bien plantean, ¿sabes? Que si se está llevando a cabo una manifestación y no quieren que algo se vea. Pero por favor, estamos viendo que desde que empezó el gobierno de Peña Nieto, al contrario, como que han buscado que se vea, ¿no? Que a la gente si sale, pues la llevamos y la arrestamos, aunque sea inocente y que se sepa, ¿no? Yo más bien he visto por ahí, aunque ha habido cosas como la vez del cuate de los cascazos que le dio a la gente, que también hay muchos casos, ¿no? Que de plano no quieren que se sepa, eso sí es una realidad. Pero he visto una constante de mantener, salvo la mejor opinión de ustedes, de mantener, y que ha funcionado hasta cierto punto, mucho, para las reformas estructurales que tanto que en un año se terminaron aprobando. Yo creo que ha tenido que ver que ha estado desde el fraude electoral hasta la fecha, ha estado en estado de shock. Los que más o menos han buscado que las cosas no se dieran como se han dado, como que han tenido a la sociedad en general en un estado constante de shock, una tras otra, delincuencia, narco, esto, el otro, aquí, allá, represión, esto que sucede, movilizaciones, actos policíacos, no sé, he notado una andanada de constante mantener en shock a la sociedad, es la percepción que yo tengo, ¿no? Bueno, sí, Bote, o sea, evidentemente pues, la doctrina del shock ya la hemos tratado sí. Aquí, ¿no? Creo que es importante lo que dices porque se trata de mantener el control. Claro. Es decir, una cosa es que tú dejes que las cosas sucedan y las manejes, pero si puedes dosificarlas es mejor. No importa que de repente dejen a fulanito de tal que transmita cómo están apaleando a un sujeto por marchar, porque eso les conviene. Pero también otros contenidos es ver como la cantidad de los que están marchando, por ejemplo, claro, o de los que se enfrentaron al encapsulamiento. Entonces ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo en que de alguna manera para mí el internet siempre ha sido finalmente un medio de control. Ahora lo que quieren ellos es retomar el control en este momento. Digamos, esperemos que no se lleve a cabo, pero la iniciativa del Ejecutivo está así. En Veracruz ya ha habido experimentos y en diversos estados de la República ya ha habido experimentos de ese tipo, y lo más seguro es que así como está la situación, bueno, pues vayamos de alguna manera también difundiendo esto, porque pues, el ataque está pelón en ese sentido hacia el ciberespacio, las redes sociales, y quieren retomar el control, quieren retomar la verdadera naturaleza del espacio, del ciberespacio, que es un medio de control. Ahora también, ¿sabes qué, Ulises y Marta? También ahí les pongo a consideración también rápido. También deben de tomar en cuenta que mucho de lo que ha hecho la clase política desde hace tiempo lo basan en presentar un escenario a tal grado, ¿sí? X, por ejemplo, en este caso en materia de telecomunicaciones, llegar a la prácticamente censura en internet, para después aprobar lo que ellos quieren y decir, bueno, miren, hasta te defendimos, te evitamos la censura, aunque terminamos aprobando lo que quería Televisa, ¿no? También, o sea, porque se ha dado casos así, ¿no? Marta. Pues sí. Pues sí, pues bueno, creo que ya dimos un panorama pues bastante amplio sobre todas estas reformas que al final de esta legislación, todas las mañas jurídicas, estas trampas, estos saltos que dan para beneficiar como siempre a quienes impusieron a Peña Nieto, o en otros casos a quienes impusieron al presidente en turno, y ahora es Peña Nieto. Y pues muchas gracias por invitarme al espacio, Bote, gracias por compartir, Ulises, y gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Yo solamente terminaría, ¿no? Rapidísimo, antes de la despedida de Ulises, para ya despedir, nada más diría yo que ojalá y que de veras vaya por ahí, porque sí,
una censura a ese grado que nos planteó Ulises y que también nos planteaste tú, Marta, pues sí, en efecto, es un asunto, es un ataque de flagrante a la libre expresión y es un asunto muy serio. Ojalá y que nada más sea como planteo yo esa idea de llegar hasta acá para que al rato miren, hasta les defendimos la libre expresión. Ojalá y que por ahí vaya. Ulises. No, pues muchas gracias, Bote. Ya me había despedido, pero con todo gusto me vuelvo a despedir. Muchas gracias, Bote. Muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a los que nos están escuchando este lunes por la noche. Y bueno, pues gracias a todos, agradezco mucho a Marta, a Ulises que estuvieron aquí con nosotros en Yo Libremente Opino, y a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Espero que difundan este programa, y también los videocomentarios que correspondan de la semana, ahí estaremos al tanto. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Nos estamos viendo, que estén todos muy bien y que tengan una buena semana. Buenas noches, días o tardes. Bye.